Sí, profeta Daniel, capítulo 9, y vamos a leer el versículo 24, que está siendo la base para nuestro análisis sobre este tema tan importante. El título para la clase de la mañana de hoy sobre la autenticidad del profeta Daniel, vamos a hacer una defensa de la paternidad literaria del libro de Daniel, que es una base. Paternidad significa que él es el que realmente fue el que escribió el libro. O sea que, como dijéramos tiempo moderno, tiene su derecho de autor porque él fue quien lo escribió, y el contenido del mensaje indica que no solo él lo escribió, sino indica quién fue quien lo inspiró a que lo escribiera, y también el respaldo a través de los años que tiene. Todo lo que él anunció previamente fue cumpliendo exactamente como él lo dijo. Entonces se da un crédito divino, no a Daniel, sino a quien inspiró a Daniel para escribir el libro. Entonces dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Quiere decir que este es un versículo que cuanto más lo leemos, más preciso lo vemos en cuanto a la esencia misma del mensaje y a la efectividad del mensaje que está siendo dado al profeta Samuel, al profeta Daniel. Es decir que cuando estudiamos el tema de la paternidad literaria, o sea, la convicción de que fue realmente Daniel quien escribió el libro, y estamos persuadidos perfectamente que fue inspirado por Dios, eso a nosotros nos da una seguridad de que el mensaje que está siendo dado por Dios a través de Daniel, a través de los años que fue cumpliéndose lo que él dijo, nos garantiza que nuestra fe es una fe genuina y que nuestra relación con Dios es posible, y que conocer lo que Dios dice a través de su palabra nos mantiene orientados en medio de un mundo tan desorientado como el que vivimos hoy. Nunca podemos o nunca debemos a través de los medios de información masiva de un lado o del otro, sabemos que hay manipulación. Eso no es nuevo, pero en estos tiempos se ha incrementado. La manipulación es la herramienta que ellos utilizan para tener determinadas ventajas sobre el contrario, para manipular sobre todo a los que ignoran los hechos que realmente están aconteciendo. Entonces, el libro de Daniel nos despoja de cualquier duda acerca de manipulación. En el libro de Daniel no hay manipulación. En el libro de Daniel hay una revelación. Y entonces esa revelación que fue cumplida en la historia da una evidencia que fue Dios quien la dio, da una evidencia de la fidelidad de Daniel, que la compartió, y es un fundamento de fe para nosotros que estamos en el correcto camino, que no nos desviamos ni a un lado ni al otro, ni a la derecha ni a la izquierda. Nosotros, porque es lo que dijo Cristo, que a veces que los cristianos no nos percatamos de eso. Nosotros nos alineamos más con los que dentro de las políticas se asemejan a determinados aspectos que la Biblia defiende. Pero el Señor nos dijo con claridad: ni vayas a la derecha ni vayas a la izquierda, porque la derecha y la izquierda, si en ellas no está Dios, no es confiable ni la derecha ni es confiable la izquierda. Entonces, por eso, esforzarnos por descubrir en la Biblia la verdad que procede de Dios, y por tal razón, al proceder de Dios, esa verdad nos mantiene en el camino correcto. Entonces vale la pena cualquier análisis, vale la pena cualquier esfuerzo como el que en esta mañana nosotros estamos haciendo. Entonces, la clase anterior estuvimos hablando que efectivamente Daniel es una autoridad como autor del libro por una simple razón, aunque hay varias. Una de las razones
que hace o que pone de manifiesto que Daniel es un libro inspirado por Dios es la gran oposición que hay contra el libro de Daniel. Uno de los libros más perseguidos de la Biblia por la alta crítica es el libro del profeta Daniel, porque el libro del profeta Daniel es una manifestación tan tácita, tan evidente, tan incuestionable de que fue Dios quien habló, que todos los enemigos de Dios a lo largo de la historia, sean judíos, sean helenistas, sean ateos, sean liberales, sean lo que sea, ellos van enfocando los cañones contra el libro de Daniel, porque aceptar el libro de Daniel es aceptar a Dios y es aceptar las verdades que vienen posteriormente después con el nuevo pacto que Jesucristo estableció. Entonces eso a nosotros nos debe llenar de satisfacción, nos debe llenar a nosotros de una convicción profunda de que aun cuando el libro está siendo atacado y asediado, cuanto más es, evidentemente mayor es nuestra confianza de que es un libro del Señor. Cuanto más ves al enemigo arreciar su batalla contra nosotros los cristianos, contra la doctrina que sustentamos los cristianos, contra la verdad del evangelio, más evidente se hace que hay un enemigo que se llama Satanás que nos quiere destruir, y por tal razón lo que nosotros tenemos brota como la única alternativa, como la real verdad acerca de nuestra necesidad de Dios y acerca de la necesidad que tiene el hombre de integrarse en el evangelio. No sé si usted está entendiendo la idea que queremos dar como un preámbulo. O sea que simplemente la oposición al libro de Daniel es una evidencia en sí de que el libro de Daniel fue un libro de Dios. Si no fuera de Dios, los enemigos de Dios y los enemigos de Daniel y del evangelio, no. Y usted lee el libro para que tú veas. A Daniel lo metieron en un foso de leones. No vas a creer que eran gaticos domesticados. Eran leones que se comían y tenían hambre. Y cuando él salió y tiraron los otros, dice que no llegaron al fondo. ¿Por qué? Porque los leones comían gente. Y yo creo que todavía yo creo. Entonces debemos nosotros estar persuadidos que esta doctrina, que esta palabra que está presentada en el libro de Daniel, esta profecía, la oposición evidencia de que es una profecía genuina y auténtica y que refiere a Daniel como el verdadero padre de esta revelación. Ya hablamos de lo que es la escatología de ficción, como estuvimos hablando, que son los supuestos conservadores de hoy que han desarrollado una interpretación del libro que parece más bien fantasiosa. Y no vamos a dedicarle mucho tiempo a eso, pero en ocasiones hasta utilizan la imaginación y utilizan determinadas argumentaciones que no hay modo ni siquiera racional, ni siquiera histórico para poderlo evidenciar. Entonces están los comentaristas liberales que están en dos fases. Los comentaristas liberales son los que estaban en la antigüedad, aunque dice que el padre de esa tendencia anti-Daniel y anti-profecía de Daniel fue Porfirio, que fue un helenista. Usted sabe que los helenistas esencialmente eran judíos que no vivían en Israel. Y la cultura helénica es una cultura que viene de la cultura griega, que ellos desarrollaron una influencia filosófica que se transformó en una ideología de masas muy poderosa en la antigüedad, en la época sobre todo de Israel, en la época en la que vino el Señor Jesucristo. Entonces había una presión muy grande, no solo de los judíos por su religión judaica, sino de la filosofía y la cultura griega, que los judíos que no vivían en Israel adoptaron la cultura. Ellos eran judíos, pero adoptaron la cultura de griega, y entonces ellos se consideraron en una cultura helénica, sí. No, lo único que quería decirles que aunque Roma en ese tiempo era el imperio que dominaba el mundo, los griegos eran un imperio cultural porque ellos dominaban el mundo a nivel cultural. Exactamente. Así mismo es. Es decir, que un general romano, sus hijos eran instruidos por filósofos griegos. Entonces por eso Pablo usa la ilustración del ayo. El ayo es el instructor, el instructor es el maestro. Entonces un general que era una bestia matando gente, no sabía prácticamente ni hablar. Entonces sus hijos
como ellos eran la clase alta, entonces llamaban a un ayo, a un instructor, a un maestro. Entonces los hijos de los generales romanos y de la alta sociedad eran instruidos por... Entonces eso se llamó la cultura greco-romana, como estaba diciendo Yuniel ahora. Entonces nosotros debemos, hermano, mirar que en el segundo siglo, después del cristianismo, Porfirio era un acérrimo enemigo del cristianismo. Y él sabía que la profecía de Daniel era una profecía que daba evidencia de la veracidad de las profecías que Dios había dado en relación a el cumplimiento exacto de la venida del Mesías y de la función que el Mesías vino a realizar, y de ahí surgió el cristianismo. Entonces Porfirio escribió un libro contra los cristianos y trató de despojar a Daniel de su paternidad literaria. Él dijo que Daniel murió 2 siglos antes del cristianismo. Quiere decir que todo lo que sucedió antes era mentira, porque Daniel no estaba vivo en la época en que ocurrieron los acontecimientos, y por tal razón es un libro que no merece crédito, cuando está demostrado que Daniel vivió en el siglo V, siglo VI antes de Cristo. Ustedes saben que cuantos menos siglos próximos a Cristo eran menos años. Es cuando decimos siglo VI es más antiguo que el... Y entonces en esa época es en la época que Daniel da sus profecías. Entonces Porfirio lógicamente lo que quería era desacreditar. Entonces es una tesis que no prosperó, pero es una tesis que en el siglo XIX resurge otra vez con los nuevos liberales, que son tan enemigos de Daniel como Porfirio, que era un enemigo declarado. Estos enemigos de hoy inclusive se dan el nombre y el barniz de cristianos, lo enseñan en seminarios. Inclusive la teología liberal tiene su fundamento en el cristianismo, que son los verdaderos enemigos del cristianismo. Esos son esos supuestos teólogos que tergiversan, distorsionan, manipulan todo el contenido de las escrituras con el único fin de desacreditar la autoridad que tiene Dios sobre las personas que dieron el mensaje, que son el mapa que nosotros debemos seguir a Dios y no a ellos, porque todo manipulador busca como objetivo un interés personal. ¿Ustedes no creen eso? En la política, en los centros de trabajo, en las relaciones de las personas. Cuando tú manipulas, tú buscas un interés personal. Entonces los hombres y las organizaciones y las grandes compañías y los grandes consorcios y las grandes empresas, ya sea de televisión, ya sea de lo mismo que estamos hablando ahorita, los medios de comunicación masivos, todas esas cosas, ellos presentan toda una estructura que ellos nos aventajan a nosotros, porque nosotros no tenemos el recurso, nosotros no tenemos el potencial tecnológico que tienen ellos para llevar a la práctica. Fíjense que cuando se está hablando en la televisión de la ideología del género, cuando tú has visto en la televisión que han llevado a un pastor, han llevado a un cristiano que defienda la Biblia, nunca lo llevan, porque tienen esa ventaja. Llevan siempre a un teólogo homosexual, llevan a un pastor homosexual, llevan allí solamente a quienes ellos quieren que sean oídos y a los que ellos quieren que digan lo que ellos quieren que digan. ¿Entiendes? Entonces, yo voy a prestarle atención a eso. Yo lo escucho, pero no lo retengo. ¿Por qué? Porque yo siempre debo pensar que la Biblia, la palabra de Dios, es la que me está diciendo que este mundo es así. ¿Entiendes? Que este mundo es complejo. Entonces, debemos tener mucho cuidado en asumir posiciones en un análisis de determinadas circunstancias que están sucediendo, que ambas partes están corrompidas, que ambas partes están fuera del concepto bíblico de la verdad. Entonces Daniel sufrió todos estos elementos, y entonces donde surgen, que después yo les voy a dar la información que la hermana de a mí me pasó sobre unos estudios que tienen que ver con también César Vidal, que es una persona que se puede mencionar su nombre porque es muy, muy serio en sus estudios, acerca de la manera en que los liberales están desacreditando muchos elementos, muchos textos bíblicos esenciales que manifiestan la soberanía de Dios, que manifiestan la divinidad de Jesucristo, y están socavando esos textos, y están surgiendo nuevas versiones como la versión
del nueva versión internacional, la versión Dios habla hoy. Así que hay una serie de versiones que tenemos que tener mucho cuidado. Por eso siempre yo recomiendo la versión Reina Varela, que es la versión más ajustada, menos contaminada. Es decir, no encontramos contaminación y define la doctrina no solo a nivel intelectual correcta, sino a nivel de la experiencia, porque nuestra experiencia va siendo manifestada a través de nuestras definiciones en cuanto a la manera que pensamos en determinado punto de la vida. Nos manifestamos de acuerdo a cómo pensamos, normalmente. Entonces, si nosotros tenemos una doctrina correcta, nuestro estilo de vida va a ir en consecuencia a esa enseñanza doctrinal que nosotros tenemos. Entonces, si hay un pastor liberal, la congregación va a ser liberal. Si nosotros somos conservadores porque queremos conservar la esencia misma de la enseñanza tal como está a través de esa traducción de la Biblia, nosotros vamos a ser cristianos de calidad porque vamos a vivir ajustados a esa enseñanza. Entonces, ese es un tema muy amplio. Pero nosotros quisiéramos darle continuidad a este tema sobre la defensa precisamente de la paternidad literaria del libro de Daniel, porque en el capítulo 10 y en el capítulo 11, en los tiempos de Grecia, estas profecías que recibió Daniel allí junto al río y sobre los reyes del norte y del sur, después ustedes en casa vuelven a leer esos dos capítulos, porque si no, no avanzaremos si dedicamos mucho tiempo. A ellos les fue fácil darle crédito al libro de Daniel porque ellos vivieron en lo que está narrado en el capítulo 10 y lo que está narrado en el capítulo 11. En la época en que suceden esos acontecimientos les fue fácil porque Daniel era anterior aproximadamente como 3 siglos antes de que los eventos ocurrieran. Antes que los eventos ocurrieran, Daniel dio la profecía y los que vivieron durante el acontecimiento pudieron dar crédito que lo que estaba sucediendo era precisamente lo que el profeta Daniel había anunciado. Estamos entendiendo, ¿verdad? Es algo muy, 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 muy interesante. Entonces, por eso, después, cuando el cristianismo nace, muchos como Porfirio a la cabeza, como habíamos hablado, para desvirtuar el libro de Daniel, no podían aceptar que fueron anticipados esos 3 siglos anteriores. Y esta es la línea, no sé, en los círculos teológicos se le llama la alta crítica, que la alta crítica es la crítica que se hace desde afuera hacia dentro de las enseñanzas bíblicas. Está la baja crítica, que es la que se hace desde adentro. Pero bueno, eso es para un estudio, los que estudian teología. Nosotros no vamos a adentrarnos mucho en eso para no distraernos de la esencia del mensaje que estamos dando. O sea que esta línea de la alta crítica, que no solo fue iniciada por los helenistas griegos, sino que en el siglo XIX, como hablamos ahorita, también fueron abrazados por supuestos cristianos que se llaman liberales. Cuando usted oiga esa palabra liberal, ponga su mente en el Señor y ponga su mente en oración, porque los liberales son la esencia misma de la manipulación. Y cuando se manipula, se desacredita lo genuino para obtener beneficios personales, ¿entiendes? Porque en el fondo es demoníaco. El liberalismo es demoníaco. El liberalismo conduce a la gente a lo que la Biblia le llama apostasía. Tratar de manipular la verdad para sacar al que está en la verdad de esa verdad. ¿Ustedes están entendiendo la idea? Y eso es un demonio que existe desde esa época, desde siempre. Pero en la medida que la verdad sale a la luz, van a salir los liberales para manipular esa verdad y alejar a la gente del camino correcto. Cuando usted entiende que esto que le estamos dando es la palabra de Dios y viene alguien para desvirtuar esta verdad, lo quiere sacar del camino y convertirlo en un apóstata. Hay muchos apóstatas dentro de la iglesia que no saben que son apóstatas.
Ellos se creen que son cristianos porque van a un templo, porque cantan unos coros, porque tienen una participación en la iglesia. Incluso pastores se creen, pero que en realidad cuando este elemento de apostasía, este elemento de liberal, está en la mente de esas personas que comienzan a socavar el modernismo, ¿qué es lo que hace? Un modernista te dice, un modernista liberal te dice, en realidad Pedro no caminó sobre las aguas. ¿Se acuerdan de ese pasaje, verdad? No, Pedro no caminó sobre las aguas, es que había un hueco. Y él se cayó en el hueco y entonces gritó, sálvame Señor. Eso es un pensamiento liberal. ¿Para qué? Para demostrar que Cristo no lo hizo caminar por las aguas. Que Cristo no caminó sobre las aguas, sino que había un banco de arena y él caminó sobre el banco de arena. Están mirando la mentalidad racional para quitarle a Cristo su carácter divino. Si usted le quita a Cristo su carácter divino, usted deja de ser cristiano y usted pierde el beneficio de la salvación de Dios, que es el único que salva en la persona de Jesucristo. Todo el contenido del evangelio se va al piso. Entonces usted se queda sin Dios y sin el beneficio del evangelio, diciendo que eres cristiano. Ustedes están entendiendo lo complejo, pero a la vez sencillo de entender. Cómo debemos estar con una mente bien concentrada en lo que nosotros estamos hablando. Es decir, esta posición o tesis intenta quitarle al profeta su paternidad, y no solo su paternidad, sino también su autoría y sobre todo su autoridad para la fe. Así que el objetivo del liberal, porque la filosofía liberal es, como dice Juan en la epístola, en la primera carta de Juan, dice que está el anticristo, están los anticristos y está el espíritu del anticristo. Es decir, que los liberales están poseídos por el espíritu del anticristo, no hay duda ninguna para decirlo. Entonces, el espíritu del anticristo lo identificamos con personas que le quitan al libro su autoría sobrenatural, que despojan al cristiano de elegir esa profecía de Dios como el fundamento de su fe. Entonces queda vacío. Ustedes entienden, si Cristo no es Dios, no existe el cristianismo. Y hay muchos que así lo hacen, no solo los liberales, los testigos de Jehová. Todo el que usted vea esforzándose, como dice la primera carta de Juan, capítulo 3, dice, y es el anticristo, todo aquel que niega que Jesucristo vino en carne. O sea que el hecho de que Jesucristo vino en carne significa que en carne realizó la obra divina para redimir al hombre en su propia carne. Porque dice también otro pasaje en la Biblia que Él se hizo débil en la carne para que nosotros fuéramos fuertes en el poder de Dios, como fue en el poder de Dios sobre Cristo, en el poder de Dios sobre nosotros, y llevarnos de la muerte a la resurrección. Podemos decir amén a eso, ¿verdad? Porque es una bendición que procede solamente de Dios. Entonces, hay otro elemento importante que es la evidencia interna que tiene el libro. En el capítulo 8 hay profecías cumplidas en el período helenístico, razón por lo cual el imperativo de distorsionar esa evidencia. Ellos están muy interesados en desacreditar al libro de Daniel, porque en el mismo proceso en el que se desarrolla el sistema filosófico helenista, es que se están cumpliendo muchas de esas profecías de Daniel. Entonces, iba a echar por tierra su filosofía. Usted sabe que los filósofos griegos tenían el orgullo, porque verdad que eran gente que, bueno, los grandes filósofos son de ahí, ¿entiendes? Son griegos, ¿no? Y entonces ellos desarrollaron la capacidad para llevar a niveles superiores el nivel de análisis del hombre. Pero cuando aparece el cristianismo los plancha en sus teorías de fábula, que alejaban todavía al hombre más de Dios. Entonces, esto es un imperativo para nosotros los cristianos: mirar las Sagradas Escrituras, mirar el libro como el libro que precisamente inspiró Dios y mostró Dios a Daniel, como dice el libro, la palabra, que estaba él en el río y que en el río recibió la revelación, todas esas cosas. El libro de Daniel, léanlo,
una vez más, léanlo una vez más por todas las historias extraordinarias que ese libro tiene. Y cuando tú lees el libro de Daniel, cada vez que lo leas, más cuenta te das del por qué los liberales y los enemigos del evangelio lo quieren desechar. Es la idea que decíamos al principio. Cuanto más revelador es un libro, un pasaje de la Biblia, más interés tiene el diablo de manipularlo y la intención inclusive de tergiversar sus traducciones para que usted no reciba un mensaje correcto de la Sagrada Escritura. Tenemos que estar muy alertas, muchos pastores, muchas iglesias, muchos seminarios, en la bobería. Por eso el cristianismo ha perdido credibilidad. El cristianismo ha perdido credibilidad porque está vaciado de su genuinidad. Y los cristianos que no son genuinos no son la representación correcta de lo que viene de Dios. Y es ahí el gran problema del cristianismo de hoy. Es un tema muy amplio. Ahora, la fecha aproximada en la que se escribe el libro, también eso es muy importante, porque es uno de los argumentos que están utilizando los liberales precisamente para desestimar que el libro es genuino para nuestra fe y que el libro no fue inspirado por Dios y que el libro no lo escribió ni siquiera Daniel. Inclusive algunos dicen que Daniel no existió. O sea que es un libro que cualquiera escribió muchos años después que aparecieron los hechos históricos y que por tal razón es un libro, bueno, léelo, pero no tiene ningún valor. Como en la escuela, como muchos lugares hay que dicen, la Biblia se puede leer como una joya literaria, pero que no es más que eso, que una joya literaria. Es una manera de desacreditar la Biblia y es una manera de restarle el valor que tiene para que tú te quedes cojo en una silla, como hablamos de la experiencia catatónica en el primer libro. Por eso cuando dice, despiértate tú de los muertos, por lo cual digo, despiértate tú que duermes, estar dormido es una experiencia psicológica de hipnosis, que estás en una situación no de invalidez mental o física, pero sí de una incapacidad, porque está siendo manipulado, está siendo inducido. Acuérdense que la hipnosis es una inducción que te lleva a decir o a hacer cosas que tú conscientemente no eres capaz de hacerlo. Esa es la hipnosis. La persona que te hipnosis, te ponen en un cuarto, te ponen una música, te comienzan a decir palabras clave y tú que vienes con esa depresión, entonces comienzas a decir y te empiezan a preguntar de la niñez, y cuando llega el momento tú contaste tu vida, que nunca tú lo hubieras querido contar ni a un cura. Ahora, eso es muy problemático porque eso está sucediendo en las iglesias hoy. La mayoría de los predicadores que usan la predicación como un elemento para animar a las personas, ¿cómo se llama eso? Mensajes, muy bien, Juniel, motivacionales. Muchas veces son estrategias de hipnosis, que no se ve así, pero dice Pablo, despiértate. Despiértate quiere decir pon tus 5 sentidos en función de la vida, despiértate tú que duermes. Es que el estar dormido es el estar en una situación de hipnosis, que va siendo manipulado a vivir una vida que realmente no es la que tú necesitas vivir, no la que quieres. Dice, despiértate tú que duermes, ¿cómo dice el versículo? Ayúdame y te alumbrará Cristo. Despiértate de los muertos. Que ya muerto es otra condición, que es el momento en el que la persona ya no es capaz de tomar una decisión, que se queda incapacitado, que eso es lo que se llama la experiencia catatónica. La experiencia catatónica es la incapacidad. Hay personas que están postrados en una cama y el médico dice, no tiene nada. ¿Ustedes no han oído a esa persona que pasa eso? Yo conozco personas así, personas que no tienen ningún problema clínico y renunciaron al trabajo, renunciaron a la familia, renunciaron a sus responsabilidades, inclusive cristianos, personas que se decían cristianas
y que se quedaron y viven hoy en un lugar que no se pueden levantar, no pueden salir, no pueden hacer nada. Eso es un estado que se llama en psicología catatónico. O sea, que te quedas inmóvil. No es que no están respirando, no es que no caminan, no es que no tienen un problema físico ninguno, pero todo está ¿dónde? En la mente. Que ya de la hipnosis pasaron ¿a dónde? A un estado de incapacidad para tomar decisión ninguna. Entonces por eso dice Pablo, por lo tanto te digo a ti, despiértate, porque si tú no te despiertas, tú vas a estar en esa posición de incapacidad. Y eso es lo que realmente los liberales quieren, a través de todos estos hechos que nosotros estamos hablando. Entonces, hermano, a finales sí. ¿Me permite leer un momentico ese versículo que tú Sí. Voy a leerlo a partir del 13 hasta el 14. Sí, lee. Efesios 5 dice, mira qué interesante que es lo que tú estás hablando, dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, dice eso, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Despiértate tú que duermes, esa es la parte de la hipnosis. Correcto. ¿Y sigue la otra? Dice, y levántate de los muertos. Es la experiencia catatónica. Y te alumbrará Cristo. El muerto no se mueve, el muerto está inerte. Dice, pero tú puedes despertar a esa realidad. Que esa es la grandeza, la maravilla del Evangelio. Que por eso es que dice, seréis verdaderamente libres cuando el Hijo del Hombre os libertare. Te desata de una atadura psicológica. Entonces, muchos supuestos pastores y líderes evangélicos inclusive utilizan técnicas de psicología y llevan a muchos cristianos, porque en la experiencia catatónica ya es posesión de demonios. Tú en una posición de hipnosis tienes una perturbación, estás desorientado, ¿entiendes? Pero si llegas al punto, a ese nivel donde ellos logran controlarte completamente, ya es una posición demoníaca. Así que nosotros debemos, hermano, estar muy apercibidos, muy alerta. No, tienes que tener cuidado, hermano, lo que tú estás oyendo. Tienes que saber, hermano, razonar a la luz de la Biblia la información que estamos teniendo, bíblica, teológica y secular. Nada en el mundo secular está autorizado en la Biblia para que sea quien nos lleve a asumir posiciones de un lado o del otro. Eso es una tontería. Nosotros tenemos que ir en la posición bíblica, que es la que nos libra de la hipnosis y de la experiencia catatónica, de estar en el sueño y de estar en la muerte espiritual. Eso es algo sumamente valioso. Entonces el libro de Daniel es un libro que nos ayuda a nosotros a estar en la luz del Señor. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Yo he venido para que tengan vida. Cuando tú analizas todas las definiciones que Cristo da de sí, uno se queda asombrado. ¿Y de quién habla Daniel? Del Mesías príncipe que iba a venir a destruir todas las ataduras que producían hipnosis y experiencia catatónica. ¿Qué te parece? El Evangelio y la persona de Jesucristo, cuando tú la defines por lo que Él dijo de sí, que Él es más que lo que Él dijo de sí, porque lo que Él dijo de sí está limitado a nuestra experiencia sensorial, ¿entiendes? Pero lo que Él es en sí es mucho más que lo que Él dijo de sí. No sé si están entendiendo la idea, porque Él es Dios y no podemos decir todo de Dios porque nuestra capacidad limitada por los sentidos y nuestra capacidad sensorial o racional no puede abarcarlo. Pero cuando nos damos cuenta de que no podemos abarcarlo, entonces nuestro corazón se llena de gozo. Pues dice, creo en un Dios que es tan maravilloso que no puedo definir lo maravilloso que es por lo maravilloso que es. jugando a las palabras, ¿no? Que eso a uno lo cautiva y a uno lo mantiene despierto. Y encontrar una palabra sana, encontrar una palabra orientadora, nos hace libre. Nos hace sentir libre. No estás controlada porque aquel dijo lo otro, que tú ves la gente fajada porque si este dijo lo otro, y una fajazón que no se acaba nunca. Espérate, yo tengo una palabra aquí que me da paz cuando hago el análisis, que me da quietud cuando hago el análisis. Y desde esta palabra es que yo voy a hacer un análisis de lo demás. Lo demás no va a controlar lo que yo debo pensar acerca de la Biblia. Que eso que pasa en los seminarios. Se enseña a los estudiantes a razonar lo que
dicen de la Biblia. Y en un porcentaje enorme de tiempo en un seminario, lo menos que se hace es estudiar la Biblia. Desgraciadamente, estamos estudiando libros de fulano, el libro de mengano, libros de que tienen como pretexto la Biblia. Pero que en realidad, ¿cuánto tiempo se dedica a hacer un estudio de la Biblia? Y que eso es lo que estamos haciendo ahora. Y que eso es lo que debemos hacer como cristianos. Dice que este libro fue escrito a finales del siglo VI o a principios del siglo V, que es a finales del siglo VI, a finales del año 600, como dice Eduardo, y al comienzo del siglo o del año 500, antes de Cristo. Los acontecimientos fueron aproximadamente 3 siglos después que él recibió esta promesa. ¿Entiendes? O sea que hay algo asombrosamente maravilloso. En el capítulo 8, y no vamos porque nos vamos embebiendo en la Biblia y el tiempo se nos va yendo a una velocidad increíble. Dice en el capítulo 8 de Daniel, lo vamos a leer en el 8, vamos a empezar por el 8, capítulo 8 del libro de Daniel. Ustedes lo tienen ahí, léanlo, para que ustedes vean lo maravilloso. Y después vamos a ir mirando ese pasaje. En el capítulo 8 dice: en el año 3 del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión. ¿Por qué leemos esto? Por la importancia que el mismo Daniel, como escritor del libro, da acerca del origen, acerca de la fuente de la profecía que él está recibiendo. Dice: en el año 3 del reinado del rey Belsasar, ya está dando una fecha, ya está dando un elemento histórico que tú lo puedes comprobar. En el año tal, eso entonces está marcando la fecha de por qué decimos que Daniel lo escribió en el año 6 del año 5 antes de Cristo. Porque esa es la fecha en la que existió ese rey. ¿Entiendes? Dice: y vi en visión, dice, después de aquella que me había aparecido antes, vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa. ¿Cuál es Susa? Que es la capital del reino de la provincia de Elán. ¿Quién es Elán? Irán es Irán hoy. Elán es Irán hoy, que es el antiguo imperio persa, que lo vamos a ver ahora. O sea, la descripción histórica de los eventos son comprobables. Y Daniel dice que él estaba en Susa, que era la capital en ese tiempo. Ve, dice: vi pues en visión, alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después, es decir, que se hizo todavía más fuerte. Uno era más grande que el otro, y al paso del tiempo, el que era más grande tumbó al que era más chiquito. Lo vamos a ver, es una cosa interesante. Dice: vi que el carnero hería a los cuernos con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su poder y se engrandecía. Quiere decir que está haciendo el relato de un poder. Y vamos a ver quién es el imperio medo-persa. ¿Quiénes son los medos? ¿Quiénes son los persas? En nuestra cultura occidental, en las escuelas no se enseña esto. En ningún lugar tú oyes hablar de esto. Entonces, todo el mundo está ciego, todo el mundo está en un estado de hipnosis. Ves el canal 23, el canal 50, y tú te quedas que tú no sabes ni para dónde correr. Desgraciadamente es así. Dice: mientras yo consideraba esto. ¿Considerar qué quiere decir? Dice: ¿qué querrá decir esto? Daniel se quedó, porque acuérdate que Daniel no tiene una referencia histórica. Daniel está mirando adelante. Él está mirando al futuro. ¿Entiendes? Desde su propio lugar, que es el imperio babilónico, que es el imperio más grande que hay. Entonces dice: mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra. Venía mandado. Dice: y aquel macho cabrío
tenía un cuerno notable. Así que está dando de una figura que tiene dos cuernos, uno más grande que el otro. Y ahora está hablando de otro fenómeno, de otro macho que dice que viene con un solo cuerno. Dice, y vino hasta el carnero de dos cuernos que no había visto, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con toda la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus cuernos, y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él, lo derribó. Por tanto, en tierra lo pisoteó y no hubo quien librase a aquel carnero de su poder. Quiere decir que el carnero de dos cuernos, vino uno a una velocidad grande, y ahora vamos a ver quién fue ese y a qué velocidad. Alejandro Magno conquistó el mundo antiguo en esa época. Todos son elementos históricos que quedan bien demostrados. Por eso estamos haciendo el análisis, mirando la Biblia, que nadie nos haga un cuento. Estamos mirando la Biblia y a través de la Biblia mirando entonces los eventos que sucedieron. No puedes tú mirar los eventos que sucedieron sin mirar la Biblia, porque no lo vas a interpretar, no lo vas a ver. Versículo 8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos de la... Todo eso vamos a ver cómo la historia... Sí, ven. Dice, 4 generales. ¿Ven? Y dice, y de uno de ellos salió un pequeño cuerno. Quiere decir que aquí esto está interesante. Que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, prometida. Quiere decir que ese pequeño cuerno es que no se le puede perder la vista. Estamos nada más leyendo la Biblia. Después vamos a ver en el curso histórico cómo vamos a ver todas esas fuerzas que Daniel vio 3 siglos antes. Dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y la pisoteó. Eso es hablando del poder que tenía. Dice, y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Hablando del Imperio Romano. Está hablando de Antíoco Epífanes. Ajá, que eso sucedió antes del Imperio Romano. Ajá. Dice, a causa de la prevaricación, o sea, de la... generales de Alejandro, uno de los 4 generales de Alejandro. Uno de los descendientes, ahora vamos a ver, uno de los descendientes de uno de los generales de Alejandro. Ahora lo vamos a ver, dice, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con... ¿A causa de la prevaricación de quién? Del pueblo de Israel. Porque ¿a quién está siendo dada la profecía? Al pueblo. Para el pueblo. Le está siendo dada a Daniel, pero para el pueblo. Y echó por la tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Quiere decir que cuando tú ves que los malos prosperan, es porque Dios se lo está permitiendo. Yo no puedo meterme en esa pelea de que, oye, Dios está en control, Dios está sobre todo, Dios es el que manda aquí. No nos podemos olvidar. No nos podemos olvidar. Dice, entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Quiere decir que hasta los santos estaban confundidos. ¿Cómo es que tú le estás permitiendo? ¿Cómo tú vas a estarle permitiendo eso a estos desgraciados? Y después vamos a ver dónde están estos 3.000 tardes y 3.000 mañanas. Dice, y él le dijo, hasta 2.300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Ahora del 19 al 25, y no vamos a hacer los comentarios hoy porque ya vencimos el tiempo del estudio, pero vamos aunque sea a leerlo. Dice el versículo 19. Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Oh, escucha, en cuanto al carnero que vistes, que tenía 2 cuernos, estos son los 2 reyes de Media y de Persia. Los medos eran asiáticos.
Y los persas... La Biblia ya te dice lo que... ya te empieza a describir. La describí ya. Estos son esperancejos y ciclanejos. ¿Entiendes? Dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que traía entre sus ojos es el rey primero. Está hablando del que fundó el imperio griego. Disculpa, ¿qué clase? Yo me pongo a pensar y digo, bueno, Daniel hizo esto. Ponle 300, 400 años antes. Fue antes del periodo intertestamentario, ¿no? Antes de los 400 años intertestamentarios, cuando él escribió. Sí, antes. Okay. Y tú dices, bueno, ¿qué clase de inspiración para él definir que ese es el rey de Grecia? Porque eso fue mucho después. Antes, sí. De Daniel. Sí. Tú dices, concho, tremendo. No, porque no es inspiración, es revelación. Revelación. Acuérdate que es revelación. La revelación es Dios, Dios haciéndote ver lo que Él quiere que tú veas. ¿Qué es la inspiración? Y la inspiración es una motivación que el Espíritu de Dios te pone a ti para hacer una interpretación correcta de lo que Dios reveló. Él te inspira, Él te motiva. Esa es la motivación del Espíritu Santo, Él te motiva. Pero la inspiración tiene que estar sobre la base de una revelación. Por eso, hoy precisamente, estos falsos y pseudo apóstoles van sobre la inspiración, nada más. A mí el Señor me dijo, a mí el Señor me mostró, y están en un afán por demostrar que ellos son de Dios la última palabra, que se olvidan de la revelación. No toda la Biblia es... La revelación. No toda la Biblia es por revelación. La Biblia completa es inspirada. Esta es la revelación escrita. Sí. ¿Y cómo tenemos la revelación escrita? No es por inspiración del Espíritu Santo a los autores. Sí, pero es una revelación. Al final es una... no vamos desviando el tema ahora porque eso es otro análisis. Pero lo que está recibiendo Daniel es una inspiración o una revelación. Eso es a lo que me refiero. Vamos después, pero es otro estudio, Juni. Tú estás correcto en lo que dice, pero son dos cosas. La inspiración está bien, pero tú no puedes hacer estamos hablando de nosotros, no estamos hablando de que Dios es el que hace eso. Nosotros como intérpretes de la Biblia no podemos basarlo en una inspiración que nosotros recibimos. Porque la inspiración tuya tiene que estar sobre la base de lo que está escrito, porque dice, lo que necesitamos saber está escrito, que añade o quita, Dios lo borrará de este libro. Sí, pero yo no estoy hablando de una inspiración, ahora estoy hablando de esta inspiración. Sí, pero hay que hacer la aclaración para el que no tenga lo que tú tienes claro, ¿ves? Por eso cuando tú estás enseñando, tienes que entender, tienes que tener varios elementos en tu mente, porque quizás tú estás en un nivel de conocimiento adelantado, pero hay otros que no. En una congregación grande se necesita aclarar bien los elementos básicos para que se pueda entender después eso que tú estás diciendo. ¿Ves? O sea, que no estoy diciendo que está mal lo que tú dices. Sí. En este caso es una revelación. En este caso es Dios mostrándole hechos concretos de lo que va a suceder. Le está diciendo, ahí está esto, tú no lo vas a ver porque tú te vas a morir, pero déjalo escrito para cuando le toque a los que tienen fe como tú después, digan, esto fue palabra de Dios. ¿Entiendes? Es una cosa tremenda. Por supuesto que la inspiración es de Dios. ¿Me entiendes? No estamos cuestionando eso. Entonces, vamos a terminar de leer para concluir, porque nos deleita tanto el estudio de la palabra. Dice, versículo 22 dice, y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, ese lo vamos a ver quién fue. Eso fue Alejandro y después sus 4 generales que se dividieron el imperio. Y dentro de esos 4 es que viene después el pequeño, dice, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo. Mire, hermano, esto va a ser una repetición para el final de la historia. Por eso no nos angustiemos cuando vemos la guerra de Rusia y Ucrania. Y van a haber 20 guerras más como esa, y más horribles que esa las va a haber, porque todavía no ha llegado el colmo. Si hubiera llegado el colmo, se acaba el cosmos. Cuando llegue el colmo, se acaba el cosmos. En profecía. Entonces, cuando llegue el colmo, es cuando
tú te vas a dar cuenta en la intervención sobrenatural. Dice, al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, un tipo poseído por Satanás. Demonio. O sea, no puedes entender cómo una persona puede llegar a lograr lo que logra esa persona si no está poseída por Satanás. Pero como la mayoría de las personas están en un estado psicológico, hipnotizados por palabras lisonjeras, con palabras engañadoras y manipuladoras, solo un pequeño grupo, que somos los que vamos a sufrir más, que no nos sujetamos a eso, porque por eso la Biblia no la han prohibido, pero le están quitando el énfasis en las traducciones, en los elementos básicos que denuncian los fundamentos de nuestra fe. ¿Están entendiendo? Esto es muy importante, sumamente importante. Y Dios quiera que los que escuchen tengan oídos para escuchar. Dice, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y dice, versículo 24, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes, y al pueblo de los santos. Va a ser duro. Fue duro, porque esto es un elemento que fue, pero al final de la historia, al final del siglo del que habla la Biblia, va a ser peor que eso. Porque aquello fue en una región del mundo. Pero el énfasis globalista que estamos mirando, por eso nuestro análisis tiene que ser muy cuidadoso. El globalismo es el peor de los males que está colmando al mundo hoy. Por eso es donde surja un nacionalista, aunque no sea cristiano, aunque sea ateo, aunque sea lo que sea, si es nacionalista, un estorbo para ellos, hay que eliminarlo. Aquí pasó en nuestro país, está pasando hoy, en muchos lugares, especialmente. Entonces, cuidadito de la forma que nosotros vemos las cosas, porque la prensa no puede decir lo que quiera, pero la Biblia nos dice lo necesario, lo correcto, para no caer en ese estado de hipnosis, que por muy racional que seamos, no somos lo suficientemente capacitados para evitar que ese tipo de hipnosis llegue hasta nosotros. Por eso la Biblia es la que nos mantiene ahí, aunque tengamos mareo. Y no quiere decir que no analicemos, no quiere decir que no razonemos lo que llegue hasta nosotros. Debemos razonarlo, pero no olvidar este fundamento. Dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño. Oye, increíble que eso pasó y está hoy pasando en este tiempo, increíble. Prosperan con el engaño en su mano, dice, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Oiga, eso lo hizo ese personaje que se llamó Antíoco Epífanes. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Pero ahí sí se cogió el dedo con la puerta. Dice, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Quiere decir que ¿quién hace eso? Dios. Así que tenemos en la mano la más grande de las revelaciones. Que el Señor permita que este libro de Daniel podamos darle el crédito que Dios le da. Porque el crédito se lo da a Dios no solo en que fue revelado, sino en que se cumplió lo que fue revelado. Entonces hay que prestar atención a ese ser que reveló a un hombre esa verdad que ha llegado a nuestros días, que la vamos a proclamar. Así que gracias por la oportunidad de estar conmigo estudiando esta palabra y que podamos guardarla en el corazón. Y si el Señor lo permite, el próximo domingo continuaremos con la segunda parte dentro de este tema, porque hemos querido hablar solo hoy sobre la paternidad literaria. Hemos querido demostrar a nuestra mente de que el libro de Daniel es una revelación de Dios, dada a él para su pueblo, Israel, para la ciudad santa de Israel, pero que tiene una connotación global, porque el libro de Daniel y el profeta Daniel se considera uno de los profetas mayores. Y los estudiosos le llaman mayores porque no solo habla a Israel el contenido del mensaje, sino que habla a todas las naciones. Lo que las 70 semanas de Daniel sí específicamente fueron dadas para la nación judía. Pero todo esto que estamos hablando aquí son naciones que no son Israel y que afectaron la vida del pueblo de Israel.
y es un hecho histórico ocurrido que ilustra lo que también va a pasar al final de la historia. ¿Cuáles son los que se consideran los menores? Los mayores. Los mayores son los cuatro, Daniel, grandes. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Esos son los grandes. Y los menores son los que normalmente su énfasis mayor es solo para Israel. Jonás, Sofonía. Entonces todo eso es libro. Así que, hermanos, ha sido un gozo en este día poder compartir la palabra del Señor, y esperamos que pronto podamos el próximo domingo estudiar la palabra de Dios.